Bueno, la mesa que vamos a presentar fue una mesa de acompañamiento más Ateneo y en un inicio fui convocada por un grupo de directoras de 4 escuelas que estaban extendiendo su jornada y que estaban muy preocupadas porque no se notaba, no se evidenciaba el trabajo en contexto de estudio. Y bueno, la preocupación era, hay que enseñar a leer y escribir, entonces no se abordan las ciencias naturales, las ciencias sociales, se van quedando en eso. Y ahí se me ocurrió entonces llamar a mi compañera Natalia, que era ETR de Naturales, y juntas empezamos, porque esta propuesta duró 2 años, empezamos a trabajar y a desmenuzar qué se lee y qué se escribe en contextos de estudio y qué se lee y qué se escribe particularmente en ciencias naturales. Entonces, nuestra gran pregunta era cuáles son las mejores condiciones didácticas bajo las cuales se lee y se escribe en contextos de estudio. Comenzamos con las mesas. En un inicio, estas mesas tuvieron varios formatos. Nos íbamos juntando por escuelas, porque como les dije eran 4 escuelas de Ciudad Evita. Nos juntábamos por escuela, pero una vez al mes hacíamos una reunión en donde estaban las 4 escuelas y participaban todos los docentes. En esos encuentros, en un inicio, estuvimos leyendo fuertemente, situándonos en el contexto de estudio, qué es lo que propone el diseño curricular, cuáles eran las prácticas que ellas estaban desarrollando y cuáles no aparecían. Luego empezamos a planificar juntos, a ver secuencias modélicas, y luego tuvimos el tiempo de evaluar, porque como esto duró bastante, tuvimos ese tiempo. Hubo 2 cierres. El cierre del 2023 fue un Ateneo en una de las escuelas, con todas las escuelas y los docentes presentes, y el del 2024 lo hicimos en un streaming que se hizo por YouTube en vivo. Así que fue muy interesante para las docentes, por palabras de ellas, impactante lo que sucedió hoy. Así que no hay... Natalia va a contar el 2023. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, pasa que yo estuve en el 2023 abordando principalmente con Betty, tratamos de visibilizar un poco y de pensar con ellos qué modos de conocer aparecían en las aulas de ciencia, específicamente actividades de exploración y experimentación y registros de ciencia, ¿no? Registros de escritura. Ahí primero, inicialmente abordamos desde un formulario de Google y más o menos entre un 70 y un 80% a veces trabaja con actividades de experimentación y exploración, y un poquito menos los registros, ¿no? Un 60% a veces piensa o trabaja un registro, es decir, no lo trabajaban en profundidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esos datos que recogimos, vimos la posibilidad de trabajar con los carritos de laboratorio, que con una mano de personas quedamos así como un poco choqueados porque muchos estaban sin abrir. Entonces, socializar el material, vimos en qué consistían, bueno, y a partir de de apropiarse el material de laboratorio, a partir de eso tuvieron distintas instancias de trabajo a partir de una pregunta problematizadora y que ellos generaran actividades de experimentación y de exploración ya con materiales concretos, ¿no? Es decir, ya les dábamos como una guía, pero ellos hipotetizaban, pensaban en el diseño, lo proponían, obviamente yo iba acompañando y lo ponían a prueba. Entonces se generaba todo un intercambio. Eso lo hicimos por escuelas y luego, en otra instancia, se empezó a trabajar a partir de secuencias modélicas, ¿no? Y esas secuencias modélicas de ciencias naturales tomamos del ABC, continuamos estudiando, ¿no? Distintos temas por años, en relación obviamente de los temas que ya habíamos trabajado en actividades de experimentación y de exploración que ya habían vivenciado, para ver justamente qué intervenciones aparecían en esas secuencias y cómo aparecían las actividades, ¿sí? Cómo se presentaban.
Luego de eso, es ahí donde ellos empiezan a producir, bueno, y empezar a trabajar en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, ya algunos venían como más trabajando, otros fueron reformulando, pero a partir de eso fue un poco el trabajo del 2023. Bueno, y se compartían el material, pero en esas instancias se trabajó por años, más que nada, en función de los temas. Y en el 2024 nosotros tomamos, las chicas me invitaron para participar, y desde las prácticas de lenguaje, junto a Betty también, trabajamos la lectura y la escritura, pero le sumamos la escucha y el habla, los 4 pilares de diseño curricular que acentúan la educación primaria. Por lo tanto, lo fusionamos y lo pusimos justamente en diálogo, ¿sí? Ahí nosotros pusimos el foco en el enfoque comunicativo, de las justamente de nuestro trabajo como formadoras, para que los docentes pudieran ver no un área como lengua o lenguaje, sino que se entienda bien que son las prácticas del lenguaje, ¿sí? También pusimos en foco la reflexión sobre las propias prácticas, ¿sí?, docentes, y a partir de allí surgió una nueva problemática referida al mismo tema que lo que venían trabajando en 2023. ¿Cuáles son las intervenciones pedagógicas que vamos a poder nosotros planificar, que debemos planificar para acompañar a nuestros estudiantes, para fortalecer la formación del estudiante como sujetos históricos, sociales, ¿sí?, que van a transformar la realidad? Entonces, trabajamos la formación del estudiante junto con la construcción del conocimiento. Y acá unimos estos 4 ejes justamente para... Dijo bien la respuesta, disculpa. Nos enfocamos justamente en poner en diálogo estos 4 ejes para trabajar el proceso del conocimiento, que son 3 focos, es decir, el proceso del conocimiento en la construcción de este conocimiento a partir de la búsqueda, siempre con el diseño curricular de primaria, en la búsqueda de información, cómo van a buscar esa información a partir de anticipaciones, formulación de hipótesis. Trabajamos muchísimo con material de imágenes, ¿sí?, desde sociales y desde naturales. Luego pasamos al segundo, podríamos decir, dimos un segundo paso en la misma construcción del conocimiento para ver esa presentación que iba a hacer el docente, el contenido a estudiar, más la búsqueda del material, que nos daba pie para el segundo paso que podríamos dar para la construcción del conocimiento, que es la producción de conocimiento. Y ahí, en esa producción de conocimiento, aparece el análisis, ¿sí? Y en el análisis aparece la comparación, aparece la clasificación, aparece el tema de la organización de la información, cómo discriminar esa información, cómo seleccionarla, cómo reorganizarla, cómo jerarquizarla. Y después dimos un pasito más para el último, ¿sí?, paso del proceso del conocimiento, que es la socialización, ¿sí? En esa socialización, tener previamente el eje de la búsqueda de información en otras fuentes para poder saber más sobre el tema. Ahí surgió el tema de la comparación, y esto hizo que los chicos pudieran trabajar diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas a partir de la reflexión del lenguaje. Entonces, ese fue el trabajo que unificamos las chicas, mis compañeras, habiendo trabajado en 2023 y sumándome a mí en el 2024, que de paso les digo, fue una experiencia hermosa. Muchísimas gracias. Bueno, falta un poquitito, porque queremos decir por qué consideramos que esto fue un proceso de formación, porque nosotros tuvimos
valoramos fuertemente la práctica como fuente de experiencia y de desarrollo. Valoramos mucho la construcción de la experiencia docente, el intercambio que se daba entre los docentes, porque juntos analizábamos, planificábamos, llevábamos a las aulas y luego compartíamos esos saberes que se habían construido, y podemos decir que los docentes, inclusive hay unos videos que no sé si podemos llegar a verlos o no, de un minutito, donde dan cuenta de cómo han cambiado sus prácticas. Se reunían y ponían una pantalla y ahí hacíamos un Zoom. Combinar esto de ver las fotos y ponerles un epígrafe, porque a veces nosotros lo hacemos por separado. Hoy vamos a ver entrevistas, hoy vamos a ver epígrafes con la imagen. Y en todo este proyecto lo que pudimos hacer es combinar lo que ustedes nos estuvieron sugiriendo en todos estos encuentros. Nos animamos a la entrevista, nos animamos a este epígrafe que corresponde con la foto, nos animamos a un montón de cosas, de combinar en el mismo proyecto cosas que ustedes nos estuvieron facilitando en los encuentros. Argumentativo para presentar en el Parlamento. Una vez que ya habíamos comprobado esa hipótesis. Una vez terminado ese texto argumentativo, vino la parte de oralidad, que fue un desafío, porque uno a veces por falta de tiempo no le da tanto tiempo a la oralidad, que esa es una cosa de las que obtuvimos de estos encuentros que estuvimos juntos, es que nos dio ese momento de sentarnos y reflexionar sobre esa parte de tiempo que nos falta y no se la dedicamos a la oralidad, y que tan importante es, porque lo han demostrado los chicos que sí se puede expresar todo lo que ellos estuvieron aprendiendo desde la oralidad. Lenguajes, teatro, danza, música y artes visuales, así que podemos hacer un trabajo por suerte muy articulado y conjunto. Bueno, la mesa de acompañamiento que yo les voy a presentar es una mesa que sucedió el 3 de febrero, que fueron 2 jornadas, y si quieren pasar a la otra diapositiva. Bueno, nos juntamos con los profes en la Escuela de Educación Artística número 1 de 3 de febrero para poder tener esta mesa, porque venían surgiendo algunos interrogantes en torno a la manera en que se enseña danza. Entonces ahí surgió un poco la idea de problematizar la centralidad de la danza, y eso nos permitió rever los posicionamientos de los docentes, y llegamos un poco a la conclusión de que en la enseñanza de la danza sigue prevaleciendo una enseñanza muy tradicional, en donde aparece el docente, la docente como un modelo a seguir, y mediante la repetición el estudiante realiza secuencias coreográficas, arma coreografías, pero siempre mediante la repetición. Esto surgió, digamos, muchos docentes
pudieron sincerarse con el grupo y decir, sí, la verdad que a mí me cuesta un montón enseñar danza y una de las maneras es repetición, repetición, cópienme a mí, cópienme a mí. Entonces ahí pensamos nuevas maneras, ¿no? A partir de lo contemporáneo, la contemporaneidad, lo maravilloso que tiene la contemporaneidad, las nuevas formas de pensar la danza para todos y todas, una danza que trabaje con la diversidad, una danza que trabaje también desde lo territorial, ¿no? Porque por supuesto que en cada escuela suceden distintas cosas. Entonces llegamos a la conclusión de que podíamos pensar una práctica de la danza situada, ¿no? Los propios docentes ahí contaron cuáles eran las problemáticas de sus territorios y cómo sería pensar una enseñanza de la danza para todos y todas en clave de inclusión atravesada por lo territorial latinoamericano, bonaerense y la diversidad. Y bueno, también ahí, por supuesto, reflexionamos acerca de los ejes transversales. De hecho, muchos de los docentes desconocían sobre todo la educación ambiental integral, la ESI. Habían trabajado con la ESI, pero no con la educación ambiental integral. Entonces, ahí también pensamos puentes posibles para poder, ¿no? Trabajar de manera transversal, debido a que ambas son ley. Pero bueno, hoy por hoy, la verdad es que en ambas mesas que tuve en 3 de febrero llegamos a la conclusión de que todavía cuesta un poquito implementar en los espacios curriculares artísticos los ejes transversales. Entonces, sigue siendo un desafío pensar articulación con otras áreas de la enseñanza para poder abordar los ejes. Trabajar con la ESI y con la educación ambiental integral nos permitió también rever repertorios homogeneizantes en la escuela. Ahí también, por supuesto, pudimos hablar de las posturas sexistas que hoy por hoy se toman también desde docentes y de estudiantes, ¿no? Sigue siendo todavía un poco tabú la hora de danza, todavía seguimos escuchando en nuestras escuelas cuestiones de yo no tengo talento para la danza, eso es cosa de mujeres, o esto no es para mí. Todo esto se sigue escuchando, entonces pensar juntos y juntas prácticas que democraticen la danza, que permitan llegar a todos y todas. Y también cuando pensamos en la idea de territorializar nuestra práctica, es pensar que nuestro territorio quizás habría que tener en cuenta una diversidad de toda Latinoamérica, ¿no? No solamente de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy en el diseño curricular, tanto de primaria como de secundaria y de nivel inicial, está muy presente la danza folclórica. Y charlando con los profes que se presentaron a la mesa me decían, sí, yo intento trabajar la danza folclórica argentina, pero la verdad es que tengo muchísima comunidad peruana y de Paraguay, ¿no? Entonces, ahí también cómo poder abordar esa problemática de una manera situada. Bueno, vamos a trabajar la danza folclórica argentina, pero ¿qué elementos podemos tomar, ¿no? Para enriquecer todavía más el espacio curricular danza y el espacio curricular educación artística, nutrirnos por ahí también de la diversidad de nuestros estudiantes y de las distintas identidades. Bueno, si quieren pasar a la otra diapositiva, son 2 imágenes, que una es de la primera mesa y la otra de la segunda. La idea es que antes de fin de año tengamos un tercer encuentro en la Escuela de Educación Artística con los profes, así que, bueno, para seguir trabajando todas estas cuestiones. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Decía del presidente Perón, en este caso no como formador, la experiencia se gestó por ahí de una manera distinta a la que se gestionó en las mesas de acompañamiento de los dispositivos. En general la trayectoria es inspector, director, sigue. Y en este caso encontramos una experiencia que se estaba llevando a cabo en una escuela primaria del distrito, básicamente porque la docente publicó una convocatoria a juntar fondos para la parte final del proyecto, que es un viaje en avión, así como les cuento, a San Luis. Me acerqué a
a través de las redes, tratando de indagar lo que estaban haciendo, y le ofrecí el acompañamiento del CIE, particularmente porque ella mencionó que el eje transversal de la propuesta era la ESI. Costó mucho encontrarnos la primera vez. La inspectora, si bien tenemos diálogo con la inspectora, no estaba visibilizado el proyecto, y decidimos acercarnos con la compañera Aymara, que es de ESI. Nos costó mucho ese primer encuentro porque el director de la institución estaba con licencia médica, que se iba extendiendo semana a semana. Empezamos a charlar antes del receso, un mes antes, terminamos concretando el primer encuentro después del receso escolar. Así que bueno, esto sería lo importante, ver que no es una mesa de acompañamiento de las que se gestionan tradicionalmente. Ahí tenemos unas fotos del primer encuentro que tuvimos con Aymara, con las docentes. Nos acercamos, vimos el proyecto, tenía mucha potencialidad, vimos una impronta muy grande, muy fuerte en cuanto al trabajo interdisciplinario. Y bueno, le doy la palabra a Aymara porque Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la experiencia pedagógica comienza, brevemente lo comento, 2 años previo al presente ciclo lectivo, y comienza a partir de preguntas problematizadoras de los y las estudiantes que en ese momento estaban en 4º año de la primaria, y es producto de una salida educativa que llevan a cabo en Ciudad de Buenos Aires, a la Reserva Ecológica, y a la vuelta el chofer invita a los estudiantes y a las estudiantes al pasar por Aeroparque a bajar y poder observar los aviones, ¿no? Ante lo cual, por supuesto, los chicos, las chicas, las docentes accedieron. Bajaron, empezaron a hacer ese avistaje y empezaron a aparecer inquietudes del orden epistemológico, porque esto lleva a lo epistemológico. Una de ellas tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Empiezan a preguntarse, muy interesante, empiezan a preguntarse si hay mujeres pilotas, si hay azafatos, empieza a aparecer la cuestión de los aviones, de por qué vuelan los aviones, cómo es que vuelan los aviones, y tenemos ahí un breve videíto para mostrar el momento exacto. Ahí se observa los y las estudiantes. Producto de esto, el director de la institución educativa trae la cuestión, la perspectiva de derecho, y dice que todos los estudiantes y las estudiantes tienen derecho a acceder a espacios, a experiencias, y que no puede ser que muchos de ellos que son docentes en la actualidad, y él mismo decía así en plural, hayamos conocido el subte de Grande, hayamos ido a Capital de Grande, cuestiones que parecen simples pero que evidentemente dependen de muchos factores, y por tanto quisieron llevar a cabo esta experiencia, llevaron experiencias previas porque fueron a la costa, hicieron varias salidas, había un clima de confianza, y producto de esto se lleva a cabo un proyecto interdisciplinario teniendo como punto de partida la perspectiva de género, empezando a ver la división sexual del trabajo en este tipo de ambientes y en otros ambientes, esta perspectiva de derecho que recién comentábamos, y en ese proyecto interdisciplinario aparece el trabajo desde las ciencias sociales, porque terminan hasta trabajando sobre la pregunta, el interrogante, si existen mujeres aviadoras, han existido en Malvinas, es decir, esto lleva a otras disciplinas. Aparece la cuestión de las ciencias naturales para saber cómo vuelan los aviones, con lo cual se entraron en la temática de la gravedad, y también fundamentalmente desde prácticas del lenguaje. Ahí la docente encargada del proyecto, que es Vanessa Spagnaro, es la que empieza a buscar autores, y fundamentalmente han sido autores, y ahí también es por una perspectiva de género, que fuesen pilotos al mismo tiempo. Entonces trabajó con quien escribió El Principito, Saint-Exupéry, me sale mal el apellido, está, francés. Y a partir de esto empieza a trabajar con otros autores más que han sido pilotos en algún momento. Producto de esto, terminan un trabajo sobre la convivencia desde la ESI, empiezan a trabajar cómo las palabras producen daño a los otros, llegan al reconocimiento, a la necesidad del reconocimiento del otro, de la otra,
y por tanto terminan trabajando desde la perspectiva de cuidado en las aulas, terminan trabajando desde los ejes de la ESI porque reflexionan sobre ellos y ellas mismas, porque todo comienza a partir de un episodio que irrumpe en la institución educativa producto de una situación conflictiva y que lleva a que trabajen en la convivencia desde la ESI. Esto también termina derivando porque la mesa de acompañamiento tuvo 3 encuentros, un primer encuentro, como decía Alfredo, para entrar en conocimiento de la situación, pero los otros 2 encuentros, porque el proyecto era impecable, fueron de andamiaje. Entonces, lo que hicimos tuvo que ver más que nada con una documentación pedagógica y con la difusión del proyecto. Esta documentación pedagógica nos habilita acciones futuras a corto, a mediano y a largo plazo, y también a preguntarnos justamente de la necesidad de poder socializar la ESI, que esto implica poder llevar a la transversalidad de la ESI, poder también trabajar en contrapedagogías de la crueldad en las instituciones educativas, tomando este modelo de proyecto indisciplinario para poder trabajar con otras instituciones educativas, que en eso nos encontramos del distrito, y al mismo tiempo, en la actualidad, se van a llevar otras actividades a cabo. Me quedan 2 minutos. Aprovechamos, encontramos, la verdad, muy rico, y lo tomamos como posibilidad de articular con los superiores. Ya veníamos articulando con el 53 y el 99 de San Vicente, que generaron un intercambio riquísimo y nos están convocando para otras sesiones de articulación. Además, a la formadora en las invitamos a la Feria del Libro Municipal, como para jerarquizar esto de que estaba como escondido el proyecto. ¿Se me escucha? Y brindarle a los demás colegas el ejemplo concreto de que se puede trabajar interdisciplinariamente pensando en ejes transversales que son comunes, en donde se involucre a la comunidad. De hecho, el día sábado, estas chicas están convocadas también en un encuentro de ESI, ¿verdad? Que convoca a la UNITA. Creemos que no va a terminar esto acá porque el proyecto es muy potente y brinda la posibilidad de realmente articular con un montón de colegas y además hacer partícipe de la comunidad que participa todo el tiempo. En todos los eventos que vienen realizando para mostrar el proyecto y además para juntar fondos, está toda la comunidad. Tendrán que ver ustedes como los auxiliares por ahí se vienen a un encuentro fuera de su horario, fuera de su sitio de trabajo, porque se sienten parte del proyecto. Bueno, no nos queremos extender mucho, pero el proyecto final de cierre es un viaje a la provincia de San Luis. Ahí hay una asociación de mujeres aviadoras que tiene que ver con esto de articular con la ESI. Les costó muchísimo juntar el dinero, estaban en cuenta regresiva porque Aerolíneas Argentinas le cerraba el pago de la reserva, lograron hacerlo, lo difundimos con redes, también hicimos esa labor de acompañamiento. Están viajando, si Dios quiere, en 10 días, todavía tenemos que juntar dinero para bolsa de dormir, ropa, y vamos a ver. Así que bueno, la seguimos acompañando y esperemos poder contar más adelante. Presentar fue una mesa de acompañamiento más Ateneo y en un inicio fui convocada por un grupo de directoras de 4 escuelas que estaban extendiendo su jornada y que estaban muy preocupadas porque no se notaba, no se evidenciaba el trabajo en contexto de estudio. Y bueno, la preocupación era, hay que enseñar a leer y escribir, entonces no se abordan las ciencias naturales, las ciencias sociales, se van quedando en eso. Y ahí se me ocurrió entonces llamar a mi compañera Natalia, que era ETR de Naturales, y juntas empezamos, porque esta propuesta duró 2 años, empezamos a trabajar y a desmenuzar qué se lee, qué se escribe en contextos de estudio y qué se lee, qué se escribe particularmente en ciencias naturales. Entonces, nuestra gran pregunta era cuáles son las mejores condiciones didácticas bajo las cuales se lee y se escribe en contextos de estudio. Comenzamos con las mesas. En un inicio, estas mesas tuvieron varios formatos. Nos íbamos juntando por escuelas, porque como les dije eran 4 escuelas de Ciudad Evita.
nos juntábamos por escuela, pero una vez al mes hacíamos una reunión en donde estaban las 4 escuelas y participaban todos los docentes. En esos encuentros, en un inicio, estuvimos leyendo fuertemente, situándonos en el contexto de estudio, qué es lo que propone el diseño curricular, cuáles eran las prácticas que ellas estaban desarrollando y cuáles no aparecían. Luego empezamos a planificar juntos, a ver secuencias modélicas, y luego tuvimos el tiempo de evaluar, porque como esto duró bastante, tuvimos ese tiempo. Hubo 2 cierres. El cierre del 2023 fue un ateneo en una de las escuelas, con todas las escuelas y los docentes presentes, y el del 2024 lo hicimos en un streaming que se hizo por YouTube, en vivo. Así que fue muy interesante para las docentes, por palabras de ellas, impactante lo que sucedió hoy. Así que no hay... Natalia va a contar el 2023. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, pasa que yo estuve en el 2023 abordando principalmente con Betty, tratamos de visibilizar un poco y de pensar con ellos qué modos de conocer aparecían en las aulas de ciencia, específicamente actividades de exploración y experimentación y registros de ciencia, ¿no? Registros de escritura. Ahí primero, inicialmente abordamos desde un formulario de Google y más o menos entre un 70 y un 80% a veces trabaja con actividades de experimentación y exploración, y un poquito menos los registros, ¿no? Un 60% a veces piensa o trabaja un registro, es decir, no lo trabajaban en profundidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esos datos que recogimos, vimos la posibilidad de trabajar con los carritos de laboratorio, que con una mano de personas quedamos así como un poco choqueados porque muchos estaban sin abrir. Entonces, socializar el material, vimos en qué consistían, bueno, y a partir de de apropiarse el material de laboratorio, a partir de eso tuvieron distintas instancias de trabajo a partir de una pregunta problematizadora y que ellos generaran actividades de experimentación y de exploración ya con materiales concretos, ¿no? Es decir, ya les dábamos como una guía, pero ellos hipotetizaban, pensaban en el diseño, lo proponían, obviamente yo iba acompañando y lo ponían a prueba. Entonces se generaba todo un intercambio. Eso lo hicimos por escuelas y luego, en otra instancia, se empezó a trabajar a partir de secuencias modélicas, ¿no? Y esas secuencias modélicas de ciencias naturales tomamos del ABC, continuamos estudiando, ¿no? Distintos temas por años, en relación obviamente de los temas que ya habíamos trabajado en actividades de experimentación y de exploración que ya habían vivenciado, para ver justamente qué intervenciones aparecían en esas secuencias y cómo aparecían las actividades, ¿sí? Cómo se presentaban. Luego de eso, es ahí donde ellos empiezan a producir, bueno, y empezar a trabajar en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, ya algunos venían como más trabajando, otros fueron reformulando, pero a partir de eso fue un poco el trabajo del 2023. Bueno, y se compartían el material, pero en esas instancias se trabajó por años, más que nada, en función de los temas. Y en el 2024 nosotros tomamos, las chicas me invitaron para participar y desde las prácticas de lenguaje, junto a Betty también, trabajamos la lectura y la escritura, pero le sumamos la escucha y el habla, los 4 pilares del diseño curricular que acentúan la educación primaria. Por lo tanto, lo fusionamos y lo pusimos justamente en diálogo, ¿sí? Ahí nosotros pusimos el foco en el enfoque comunicativo, de justamente de nuestro trabajo como formadoras, para que los docentes pudieran ver no un área como lengua o lenguaje, sino que se entienda bien que son las prácticas del lenguaje, ¿sí? También pusimos en foco la reflexión sobre las propias prácticas
colegas, ¿sí? Docentes, y a partir de allí surgió una nueva problemática referida al mismo tema que lo que venían trabajando en 2023. ¿Cuáles son las intervenciones pedagógicas que vamos a poder nosotros planificar, que debemos planificar para acompañar a nuestros estudiantes, para fortalecer la formación del estudiante como sujetos históricos, sociales, ¿sí? Que van a transformar la realidad? Entonces, trabajamos la formación del estudiante junto con la construcción del conocimiento. Y acá unimos estos 4 ejes justamente para... Dirijo bien la respuesta, disculpa. Nos enfocamos justamente en poner en diálogo estos 4 ejes para trabajar el proceso del conocimiento, que son 3 focos. Es decir, el proceso del conocimiento en la construcción de este conocimiento a partir de la búsqueda, siempre con el diseño curricular de primaria, en la búsqueda de información, cómo van a buscar esa información a partir de anticipaciones, formulación de hipótesis. Trabajamos muchísimo con material de imágenes, ¿sí? Desde sociales y desde naturales. Luego pasamos al segundo, podríamos decir, dimos un segundo paso en la misma construcción del conocimiento para ver esa presentación que iba a hacer el docente del contenido a estudiar, más la búsqueda del material, que nos daba pie para el segundo paso que podríamos dar para la construcción del conocimiento, que es la producción de conocimiento. Y ahí, en esa producción de conocimiento, aparece el análisis, ¿sí? Y en el análisis aparece la comparación, aparece la clasificación, aparece el tema de la organización de la información, cómo discriminar esa información, cómo seleccionarla, cómo reorganizarla, cómo jerarquizarla. Y después dimos un pasito más para el último, ¿sí? Paso del proceso del conocimiento, que es la socialización, ¿sí? En esa socialización, tener previamente el eje de la búsqueda de información en otras fuentes para poder saber más sobre el tema. Ahí surgió el tema de la comparación, y esto hizo que los chicos pudieran trabajar diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas a partir de la reflexión del lenguaje. Entonces, ese fue el trabajo que unificamos las chicas, mis compañeras, habiendo trabajado en 2023 y sumándome a mí en el 2024, que de paso les digo, fue una experiencia hermosa. Muchísimas gracias. Bueno, falta un poquitito, porque queremos decir por qué consideramos que esto fue un proceso de formación, porque nosotros valoramos fuertemente la práctica como fuente de experiencia y de desarrollo. Valoramos mucho la construcción de la experiencia docente, el intercambio que se daba entre los docentes, porque juntos analizábamos, planificábamos, llevábamos a las aulas y luego compartíamos esos saberes que se habían construido, y podemos decir que los docentes, inclusive hay unos videos que no sé si podemos llegar a verlos o no, de un minutito, donde dan cuenta de cómo han cambiado sus prácticas. Se reunían y ponían una pantalla y ahí hacíamos un Zoom, una escuela. Combinar esto de ver las fotos y ponerles un epígrafe, porque a veces nosotros lo hacemos por separado. Hoy vamos a ver entrevistas, hoy vamos a ver epígrafes con la imagen. Y en todo este proyecto lo que pudimos hacer es combinar lo que ustedes nos estuvieron sugiriendo en todos estos encuentros. Nos animamos a la entrevista, nos animamos a este epígrafe que corresponde con la foto.
nos animamos a un montón de cosas, de combinar en el mismo proyecto, cosas que ustedes nos estuvieron facilitando en los encuentros. Argumentativo para presentar en el Parlamento. Una vez que ya habíamos comprobado esa hipótesis. Una vez terminado ese texto argumentativo, vino la parte de oralidad, que fue un desafío, porque uno a veces por falta de tiempo no le da tanto tiempo a la oralidad, que esa es una cosa de las que obtuvimos de estos encuentros que estuvimos juntos, es que nos dio ese momento de sentarnos y reflexionar sobre esa parte de tiempo que nos falta y no se la dedicamos a la oralidad, y que tan importante es, porque lo han demostrado los chicos que sí se puede expresar todo lo que ellos estuvieron aprendiendo desde la oralidad. Buenas tardes nuevamente. En esta ocasión vamos a compartir la experiencia de la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. Fundamentalmente el trabajo lo hicimos en una escuela primaria del distrito de Ezeiza, la Escuela de Educación Primaria de Adultos 701, la sigla es EPA, porque a partir de ahora la vamos a empezar a llamar así. Esta escuela tiene 2 sedes en sede, es decir, en una escuela del distrito de Ezeiza, y tiene 9 sedes fuera de sedes, es decir, 9 escuelas por fuera de la sede del centro del distrito de Ezeiza. Y además también tiene 3 CEA, que son centros educativos de adultos. En esta diversidad, porque las instituciones o las sedes están ubicadas a lo largo del territorio, en esta diversidad de, no solamente en términos de los objetos de la educación de adultos, sino también las características territoriales, es donde pusimos el foco al momento de pensar el dispositivo. Les cuento sintéticamente, si pasamos sintéticamente, cómo lo pensamos. La directora de la EPA entra en contacto con nuestra directora del CIE de Ezeiza, Vanessa Lacorel, y acerca sus preocupaciones, sus inquietudes. A partir de ahí iniciamos la mesa de gestión y construimos agenda para el dispositivo. Fundamentalmente intentamos pensar las planificaciones, problematizarlas, porque esta era la inquietud de la directora, ¿no? Observaban cierta distancia entre las planificaciones de las y los docentes de la primaria de adultos 701 y la propuesta curricular, que es del 2018. En la modalidad adultos, tanto primaria como secundaria, trabaja con una estructura curricular modular. ¿Qué implica esto? Lo sintetizamos muy brevemente, que nos alejamos del posicionamiento o la mirada anualizada y pensamos a la primaria a partir de ciclos. Estos ciclos, que son el de alfabetización, formación integral y formación por proyectos, no necesariamente tiene la lógica anualizada. Y no necesariamente los jóvenes y adultos que están en el ciclo de alfabetización necesitan o deben pasar al ciclo de formación integral. Podrían pasar al ciclo de formación por proyectos. Si acreditan, lo sabemos. Esta es una de las características fundamentales de la propuesta
curricular modular, y por otro lado, algo que en algún punto también necesitábamos que se evidencie en las prácticas de enseñanza, tiene que ver con estas categorías o estas ideas estructurantes de la propuesta curricular. En adultos, tanto primaria como secundaria, trabaja con ejes transversales y 6 contextos problematizadores. Estos son de definición jurisdiccional. Y desde definición institucional son las situaciones de aprendizaje, los núcleos conceptuales y los proyectos de acción. Entonces ahí teníamos el desafío de ayudar o acompañar a las y los docentes a pensar estas propuestas en términos territoriales. Y ahí me parece que abrimos grandes desafíos y la experiencia se fue creciendo a medida que avanzábamos. Pero además, en el devenir de las mesas, aparece, como decían algunos otros compañeros y compañeras formadoras, van apareciendo diferentes situaciones y diferentes experiencias. Y es ahí en donde pudimos conectar con la propuesta de nuestra compañera Mariela García de Cultura Digital, que ahora va a contar el trabajo previo al 2024 que habían realizado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Están aburridos? No. Qué suerte. Estamos apurados porque si no Marcela te pone el cartel. Bueno, en realidad el 2023 veníamos trabajando en modalidad de adultos en cultura digital y fue todo un desafío porque es gente que inclusive hay profesores que están jubilados y convocados a la tarea, o sea, hay gente que es grande, que tiene ciertos temores con el uso de la tecnología. Por eso fue una experiencia particularmente maravillosa porque ellos lograron retirar sus miedos y pusieron por sobre sus miedos lo que ellos deseaban hacer con sus estudiantes. Entonces estuvimos el 2023 apoyándolos mucho. Muchas de las escuelas que participaron de estas jornadas, que luego nos unimos con Graciela, hoy tienen digitales sus legajos. Después Graciela lo va a especificar con mayor detalle, pero más que nada el trabajo fuerte con ellos fue, por un lado, romper estereotipos. La gente grande no puede, no está habilitada. La gente grande trabaja y se dispuso de una manera que a veces no es vista en los cursos, en los trayectos, en los talleres donde habitualmente nosotros trabajamos. Así que yo aprendí un montón de la modalidad de adultos y agradezco porque fue justamente eso, fue crear condiciones para romper los miedos. Mi rol ahí fue más ese que otro, porque ellos solos autoaprendieron del uso del celular, de conectarse con el Drive y tomaron saberes previos cuando ya estaban trabajando con Grace en el 2024, cosas que aprendieron conmigo el año pasado, y ahí es donde yo miro como formadora, digo, ahí quedó capacidad instalada. Y esa pregunta que hacían desde nuestros directores, esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que queda a nivel formativo? Bueno, yo ahí observé esa capacidad instalada de un año a otro, donde sí necesitaron hacer otra consulta. Y ahí vuelvo con mi compañera que va a seguir especificando para continuar con esto. Gracias por su atención. Bien, muy breve todo. Gracias, Mari. La verdad que fue hermoso el encuentro que tuvimos en las mesas con Mariela, se disfrutó mucho, nos divertimos. Como decía Mariela, las y los docentes son docentes bastante adultos, por lo general en adultos trabajan docentes ya jubilados y pudieron vencer muchas barreras en relación a cultura digital. Hoy la EPA 701 tiene los registros de trayectorias digitalizados, tienen un drive institucional. Cada una de las sedes y de las sedes fuera de sedes tiene su propia carpeta y desde este lugar pudieron generar el compartir experiencias y el pensar las planificaciones de forma colaborativa. Me tengo que retirar porque el cartel me lo indica de esa manera, pero realmente pudieron trabajar muy bien, muy fuerte los docentes de la EPA. También es formador de educación física y nos va a presentar la propuesta
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Huerta y Desarrollo Local. Bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo porque es muy valioso este espacio de poder escucharnos para poder entender por dónde vamos. Le pusimos como nombre a esta mesa proyectos de huerta en el marco del desarrollo local, con un acompañamiento a dos escuelas, la Escuela 11 y la Escuela 58 de la región 5, Ministro Rivadavia. Y la propuesta surge a partir de que las dos escuelas se acercan al CIE, ya con vínculos y con conocimiento de cuáles son las acciones que vienen realizando los CIEs, con lo cual eso estuvo muy bueno, y con las dos escuelas con el gran tema que es la huerta en la escuela, ¿no? Pero ahí, como se puede ver en la foto de la Escuela 11 tenía el espacio físico para poder realizar la huerta y estaba llevado adelante por los profes de educación. Ahí la convocatoria hacia nuestra área, ¿no? ¿Y qué pasaba con la Escuela 58? Y la Escuela 58 no tenía un espacio físico como sí lo tenía la Escuela 11 y venían llevando a cabo proyectos de huerta, pero a través de los contenidos propiamente en el aula. Por lo tanto, la primera estrategia tuvo que ver con juntar estas dos experiencias y poder enriquecerlas, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta primera estrategia, organizamos y gestionamos la mesa con estas tres preguntas que subyacen ahí en las conversaciones con las dos instituciones. Sobre todo la primera, con cómo desarrollar un proyecto de huerta que vincule a todo el equipo docente, que a la vez le permita revisar las prácticas pedagógicas. Lo que propone la ESI, lo propone la educación ambiental integral. Lo que decía la compañera, no agregar más tarea a lo que ya venimos haciendo, sino mirar con una mirada ambiental y con una mirada desde la ESI lo que estamos enseñando. Por lo tanto, la primera pregunta tenía que ver con cómo revisar esas prácticas pedagógicas. La segunda, que fue una situación reveladora, era si conocían el marco normativo por el cual podían sustentar, fundamentar ese proyecto de huerta, y no era tan conocido por ambas instituciones. Por lo tanto, a partir de la Ley de Educación Ambiental Integral, que le da marco a esta temática de huerta como una de las tantas dimensiones con las cuales podemos llegar a la problemática ambiental, se le dio justamente la información acerca de la existencia de la Ley de Educación Ambiental Integral y nos permitió trabajar con ambos equipos de directivos y docentes en ese marco. Y como pregunta C aparece esto que también era clave, sobre todo para la Escuela 58, era cómo salir de las ciencias naturales dentro de este proyecto y cómo poder invitar a que ese proyecto sea mirado por las otras áreas. Los objetivos que nos propusimos tenían que ver, como primer momento, dar a conocer este paquete de leyes ambientales, sobre todo que nos permitan revisar ahora los diseños particulares con esta mirada ambiental y integrar de algún modo a este proyecto a todo el equipo docente. Por lo tanto, muy rápidamente voy a mencionar un paquete de leyes ambientales como la Ley Yolanda 2020, Ley de Educación Ambiental Integral 2021, aparece la Ley de Alimentación Saludable para las instituciones educativas en el año 2022, que tiene una herramienta que es la Ley de Etiquetado Frontal, que tiene los productos ahora tienen los octógonos a partir de esta ley en el año 2022, con lo cual es una herramienta fundamental sobre todo para conocer qué es lo que están comiendo nuestras infancias y la población infanto-juvenil como la más asediada por el consumo de la industria alimenticia sobre todo. Por lo tanto, cómo no darle lugar a proyectos que están proponiendo o que propenden a la alimentación saludable por la manera en la que se produce, pero a la vez hacia una soberanía alimentaria. Esta ley de etiquetado frontal que se aprueba en el año 2022 le da lugar al anexo de esa ley para las instituciones educativas que habla de entornos escolares saludables. Cómo poder entrar en diálogo para proteger esa población infanto-juvenil desde la alimentación, por ejemplo, cómo poder migrar de un entorno que conocemos que no es saludable hacia un entorno saludable. Por lo tanto, teníamos muchas herramientas que ya estaban dentro de nuestro marco normativo como para poder accionar e invitar, y a la vez ambas escuelas empezaban a tener como un argumento muy firme, muy sólido para convocar y que participen las familias en estos proyectos. Por lo tanto, lo que hubo que hacer para la Escuela 58 les sirvió muchísimo ver cómo
concretamente y de manera práctica, intuitiva, desde el área de educación física estaban trabajando en la escuela 11 y viceversa para entender la escuela 11 que era necesario escribir algo y un proyecto relacionado sobre cómo circulan los contenidos, a la vez que nos permitió repensar el aula, el concepto de aula como no solamente el espacio entre las cuatro paredes, sino la posibilidad de ir concretamente al lugar donde, en este caso, se producen los alimentos. La planificación y la organización tuvimos que hacerla en sinergia, para eso hubo que repensar espacios, tiempos escolares, a partir de también organizar comisiones y roles entre estudiantes y docentes para que justamente puedan sostenerlo, que esto sea sostenible en el tiempo. Y sobre todo orientar la centralidad en la enseñanza, ¿no? Volver a mirar con estos contenidos ambientales las problemáticas y los conflictos que se visibilizan, a la vez de que la escuela sabemos que reproduce saberes, pero que en este caso tenemos el marco para producir saberes ambientales. Por lo tanto, el impacto que pensamos que con el diario del lunes tiene la map que hicimos en ambas escuelas, vemos que en el 2024 pudimos de algún modo inclinar la balanza, sobre todo para que este proyecto educativo institucional sea transversal, empiece a tener esta mirada integral, pensar en esto, en las aulas abiertas, en el aula como un espacio a construir y que no se quede simplemente cerrado en el espacio áulico, en el salón, y avanzar hacia la praxis. A la escuela 11 le faltaba algo que la escuela 58 tenía y viceversa, por lo tanto este diálogo creo que fue de lo más significativo. Vemos que tuvo un impacto positivo cuando vemos que esta mirada ambiental transversal de los contenidos de algún modo se pudo empezar a trabajar, cuando vemos que esta apropiación del proyecto institucional empieza a convocar a otros docentes que tal vez hasta el momento no se habían convocado, que cuando empezamos a entender que la planificación, la enseñanza y la evaluación van de la mano, pensando la evaluación como evaluación formativa que me permita revisar el proceso de aprendizaje, pero a la vez revisar mi propia práctica pedagógica para ver cómo reformulamos y a partir de ahí tomar indicadores de mejoras. Y el cuarto punto, para nosotros fue muy importante que ambas escuelas se presentaron en el Congreso Pedagógico de Hebrón, y esto fue multiplicador porque otras escuelas se acercaron a consultar qué es lo que estábamos haciendo, a directamente pedirse los contactos entre las escuelas para ver de qué manera poder acompañar. Para el 2025 nos queda un desafío que es, pensamos, el esperable en el contexto de un gobierno nacional que no entrega alimentos a los comedores, que no empezó el año sin entregar alimentos a los comedores. Tal vez una discusión más adelante sería qué tipo de alimentos necesitan la población infanto-juvenil, alejándose de los ultraprocesados y produciendo algo de lo que se consume. Cuando los comedores escolares empiecen a aumentar un porcentaje de lo que producen, por supuesto que van a necesitar mucho menos una ayuda externa que cada vez se vuelve más hostil. No solamente en el contexto nacional, sino en un contexto global de sequías, inundaciones, incendios, donde lo que seguimos discutiendo es lo que históricamente discute la humanidad, que es agua, alimentos y territorio para vivir. ¿Cómo será un escenario futuro si las migraciones en los lugares donde no sucede, donde no se puede producir alimentos, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces este desarrollo sostenible tiene que apuntar a que con los materiales, con los recursos que tenemos, poder hacer crecer este proyecto de huerta que propenda a la soberanía alimentaria. Sobre el final aparece esta pregunta, ¿cómo pensar la ESI? Y esto en un ejemplo muy concreto, en una reunión, cuando decíamos, bueno, la huerta, en la huerta no es que los nenes tienen que utilizar la pala en la tierra y las nenas se tienen que dedicar a hacer los cartelitos para las semillas, y ahí una profe le dijo, te lo dije, le dijo al otro. Y ahí fue significativo para ese profe que dijo, tenés razón, acá está la ESI, yo lo estaba mandando a hacer unos y otros. Por lo tanto, ¿pasamos? Sí. La imagen muestra cómo la Escuela 58 no tenía lugar para producir y se hizo el lugar para generar una huerta, y ese señor que ven ahí es parte de esta invitación a que la familia vuelva, retorne a la escuela como nunca antes, con una muy buena excusa que tiene que ver con recuperar saberes que hemos perdido intencionalmente, ¿no?
a partir de procesos dictatoriales, a partir de la década del 90, el neoliberalismo y demás, nos hemos separado de estas cuestiones. Por lo tanto, cierra este video que habla por sí solo.